Hola a todos. El día de hoy nos acompaña el jefe de meteorología y presentador del tiempo en Multimedios TV, Radio y Milenio TV, el licenciado Abimael Salas. Muchas gracias, licenciado, por permitirnos esta entrevista. Usted es todo un referente en temas de meteorología en nuestra ciudad por su amplia experiencia en el tema. Y pues le agradecemos estar el día de hoy compartiendo con nosotros acerca de su experiencia con el huracán Alex. La primera pregunta es, ¿qué factores atmosféricos y geográficos explican la intensidad y la trayectoria del huracán Alex en la zona metropolitana de Monterrey que sufrimos en el 2010? La primera situación que hay que destacar durante el 2010 es la presencia del fenómeno de la Niña en el Pacífico. Fue el 2009, el 2010 fue un año muy especial, porque a finales del 2009 todo iba encaminado a que el fenómeno del Niño, ese sobrecalentamiento que hay de las aguas superficiales del Pacífico en la parte oriental y central, iba a estar dominando durante el 2010. Ese era el pronóstico de los diferentes modelos de predicción numérica y también de la NOAA. Sin embargo, durante el 2010 la situación cambió drásticamente y en cuestión de meses pasamos de ir encaminados al fenómeno del Niño al fenómeno de la Niña. Muy importante mencionarlo porque cuando el fenómeno de la Niña está presente en el Pacífico, tiende a incrementar la intensidad y la cantidad de ciclones tropicales en el Atlántico. Así que juega un rol importante. En algunos estudios que he hecho, he notado que la gran mayoría de los grandes ciclones que han llegado a la región noreste, sobre todo los que han sido catastróficos o dañinos para Nuevo León, precisamente siempre se han dado con el fenómeno de la Niña. Y en el 2010 fue un fenómeno muy relevante porque en cuestión de meses, como les mencionaba, se intensificó rápidamente y eso ayudó que ya a finales del mes de mayo estuviera presente y jugó un rol muy importante para comenzar a generar una gran cantidad de ciclones en esa temporada, pero especialmente en el mes de junio, finales de junio y en el mes de julio. También jugó un rol muy importante que las temperaturas del Golfo en ese entonces estaban ligeramente arriba de lo normal, implicando una mayor cantidad de humedad y calor disponible para el huracán. También hay que mencionar, y es importante mencionarlo también, es el hecho de que el calentamiento a nivel global que hemos estado experimentando de manera constante, independientemente, no voy a entrar en polémicas de si está completamente ligado, ¿no?, al ser humano, pero independientemente de eso es medible, es muy evidente que en las últimas décadas la temperatura del planeta ha aumentado y eso se traduce en una mayor cantidad de energía disponible para los ciclones tropicales cuando estos llegan a desarrollarse, y se ha observado claramente en lo que va de este siglo XX cómo se ha incrementado considerablemente la cantidad de ciclones tropicales, y eso también influyó a que aumentara la cantidad de agua precipitable que un huracán mantiene, en la cantidad de vapor de agua convertida a estado líquido, para aumentar la cantidad de lluvia que un huracán puede generar en un momento dado, en un lapso determinado. Gracias, licenciado. Ahora vamos a proceder a la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿por qué un fenómeno natural como Alex se convirtió en un desastre tan severo en Monterrey y área metropolitana? Mira, es importante destacar que históricamente los huracanes son, en la gran mayoría de los casos, el meteoro, el fenómeno atmosférico que juega o determina precisamente situaciones de mayor riesgo en el noreste del país. Independientemente de la intensidad de en el caso de Alex, era un huracán recién formado en el Caribe, entró como una tormenta tropical a Quintana Roo. No era un huracán por las fechas, generalmente en junio y en julio la mayor parte de los ciclones precisamente se desarrollan ahí en el Caribe y después avanzan ya hacia el norte o hacia el oeste. Pero el hecho
de que las condiciones también en ese momento dado, en la parte alta de la atmósfera, fueran muy favorables para que se diera lo que nosotros denominamos divergencia en la parte alta, hizo que el Alex se convirtiera no solamente en un huracán, sino que fuera un ciclón de gran tamaño, abarcaba buena parte del Golfo de México. Si hubiera estado en agua más tiempo, la intensidad de hubiera sido mucho mayor, refiriéndonos a la velocidad del viento y a la categoría. Sin embargo, la trayectoria lenta que llevó primero hacia el oeste, rumbo a Tamaulipas, ayudó muchísimo a incrementar la cantidad de horas que estuvo afectando directamente al noreste del país. Otra situación muy relevante, y ahí hay que sumarle a la intensidad como huracán, a el tamaño, de gran diámetro, aunque estuviera en fase de formación. Y la tercera y muy importante es que dentro de tierra, ya en tierra, cuando tocó tierra, el pronóstico es de que siguiera una trayectoria hacia el oeste-noroeste, de forma sostenida, cruzara la parte central de Tamaulipas e ingresara a Nuevo León por la región citrícola, para después dirigirse hacia el norte del país. Sin embargo, al tocar tierra, cambia levemente de trayectoria y en lugar de seguir una trayectoria hacia el oeste-noroeste, se desplazó hacia el oeste-suroeste, es decir, hacia la parte occidental de Tamaulipas, en el área de Ciudad Victoria. Y luego ya en tierra, ya en periodo de disipación, siguió con una trayectoria hacia el norte de San Luis Potosí y Veracruz, y después cambió de trayectoria sus remanentes hacia el norte, moviéndose ahí paralelo a la Sierra Madre Oriental, pero no del lado del Golfo de México, sino del lado del altiplano, para después enfilarse hacia el norte de Coahuila. Y eso hizo que el tiempo en que estuvo afectando directamente al estado, en lugar de los 24, 36 horas normalmente que se dan, pues se elevó a más de 48 horas prácticamente. Incluso se puede decir que fueron hasta 72 horas las que estuvo afectando directamente a Nuevo León. Y obviamente al incrementarse el tiempo de permanencia o de efectos directos en una región particular o en un estado en particular, también incrementó la cantidad de lluvia. Porque, por ejemplo, si lo comparamos con el huracán Gilberto, sus efectos duraron aproximadamente unas 24 o 36 horas, pero en cuanto a la cantidad de lluvia fuerte, constante, de manera continua, pues fueron prácticamente 24 horas. Desde las 6 de la mañana, aproximadamente 5 de la mañana del día 16, a las 5 o 6 de la mañana del día 17. Pero en el caso de Alex, y la experiencia que me tocó vivir, fueron más de 48 horas de lluvias intensas, y eso hace una enorme diferencia, porque por ejemplo aquí en el caso de Monterrey, pues, con el huracán Gilberto fueron acumulados de unos 300 a 350 milímetros. Hay en algunas partes del estado que fueron mayores, sobre todo hacia el norte, pero en el caso de Alex, los acumulados totales llegaron hasta los 650 milímetros. Y en algunos casos, aunque no lo reconoce la Conagua, en este momento, al menos en el análisis que ellos hacen de la precipitación acumulada que genera cada huracán o cada ciclón tropical en el país, una estación meteorológica ubicada ahí en la estanzuela automática, y llegó a medir aproximadamente unos 900 milímetros de lluvia. Muy bien, muchísimas gracias. Licenciado, muchas gracias por atendernos. Una pregunta, ¿qué aprendizajes o cambios en la meteorología se generaron tras el huracán Alex? Mira, en mi caso particular, pues yo lo que viví fue primero el hecho de que un ciclón tropical, sus efectos directos no solamente pueden concentrarse en 24 o 36 horas como se había experimentado en la gran mayoría de los anteriores, a excepción del huracán Viola, que sí sus efectos se prolongaron por mayor cantidad de tiempo, y que dependiendo de la trayectoria dentro de la región, también juega un rol muy importante en la cantidad de lluvia que va a estar presente a lo largo y en la parte alta de la Sierra Madre Oriental. En otros casos hemos tenido huracanes incluso de mayor intensidad, como por ejemplo Emily, en el mes de julio, si mal no recuerdo, del
2005, donde el acumulado de lluvia en Monterrey pues llegó a lo mucho los 250 milímetros en los casos más extremos, pero era un huracán más formado, ya evolucionado, llegó a ser categoría 5. Era un huracán que provenía del Atlántico, que cruzó el Caribe, que ingresó a Nuevo León cerca de la zona donde lo hizo Emily, y en teoría debería haber producido una mayor cantidad de lluvia, pero no fue así. A la hora de hacer un pronóstico y los efectos que puede tener en nuestro estado en particular, aquí en Nuevo León, no solamente debemos de hacer hincapié en si es una tormenta tropical o si es un huracán, cuál es la categoría. Emily tocó tierra prácticamente como categoría 4 y en el caso de Alex era un huracán categoría 2, sino que también tenemos que tener en cuenta el diámetro del ciclón y la velocidad con que se desplaza y también la trayectoria exacta que sigue a través de la región. La orientación de la Sierra Madre Oriental y su prominencia, que en algunos casos es ultra prominente en cuanto a sus picos, es decir, la diferencia que hay entre sobre la base de la montaña y la parte alta, pues muchos de los picos en prominencia tienen 1000, 1500, algunos son ultra prominentes, exceden los 2500. La orientación de la sierra en Nuevo León y en Tamaulipas, que es de sureste a noroeste y luego después cambia drásticamente de dirección hacia el oeste o incluso hacia el oeste-suroeste en Coahuila, y la altura que tienen los picos mayores, que son muchos picos arriba de los 3000 metros, hacen que con el viento, la trayectoria del noreste, la cantidad de lluvias se incremente considerablemente dependiendo de la manera en cómo el huracán incide sobre las montañas. Si hablamos del huracán Gilberto, por ejemplo, en el caso del huracán Gilberto, los acumulados, como les mencionaba, rondan los 200, 300 milímetros, mayores en algunos puntos hacia el norte. Tocó tierra en un lugar muy cercano también a donde lo hizo Alex, pero a diferencia de Alex, que cambió esa trayectoria hacia el oeste-suroeste, en este caso Gilberto sigue una trayectoria hacia el oeste-noroeste por la región citrícola, y en un fenómeno que es difícil ahí de explicarlo aquí, al menos sin la ayuda de un gráfico, sí la incidencia de vientos del noreste, en el caso de Alex, se incrementó considerablemente con respecto al huracán Gilberto, y eso incrementó aún más la cantidad de lluvia. Muchas gracias. Ahorita lo comentaba, licenciado, en el tema del clima. Creemos que sí, bueno, los efectos del cambio climático, ya sea regional, nacional o global, sí tienen un impacto al final del día en la generación de este tipo de fenómenos y en la magnitud. Creemos que cada vez son más intensos los fenómenos. ¿Cree que sí estamos impactando antropológicamente nosotros o incidiendo en este tipo de fenómenos? Efectivamente, sin lugar a dudas, independientemente de que otros gases pueden jugar un rol más importante en el efecto invernadero, como en este caso es el vapor de agua, porque a veces en muchos estudios se menosprecia el papel tan fundamental que tiene el agua en el clima, no solamente en estado líquido, ¿sí?, sino también especialmente en forma de gas, o también cómo influye en regular la temperatura en cuanto a los casquetes polares, además del papel fundamental que tienen los océanos. El hecho de que se esté incrementando los gases de invernadero ya por cuestiones de quema de combustibles, pues es un factor o una variable ahí adicional que está ayudando a incrementar la temperatura del planeta. Y entre mayor sea la temperatura, también va a ser mayor la cantidad de vapor de agua que va a estar presente en la atmósfera, y diferentes estudios que así lo demuestran, que se ha incrementado considerablemente. Y los dos gases o varios gases terminan jugando un rol muy importante para seguir aumentando la temperatura a nivel global.
independientemente de que en este momento no se pueda todavía considerar, hay que ser muy objetivos como un cambio climático como tal, pero el asunto de la previsión de reducir considerablemente los gases de invernadero es precisamente evitar que lleguemos a ese punto de no retorno. En este caso, todavía estamos en la posibilidad de poder reducir los efectos del efecto invernadero y a su vez también evitar que se dé ese cambio ya a nivel global, ese cambio climático que se manifieste en cambios más relevantes en diferentes regiones del país y que ponga en más riesgo a la población. Sí es importante también destacar que en este siglo XXI en particular, para la región noreste, ha sido muy, muy especial. Tenemos contabilizados al menos 7 ciclones tropicales que jugaron un rol importante en incrementar considerablemente la cantidad de lluvia que hemos experimentado en lo que va del siglo XXI. Hay datos de precipitación. Lo ideal sería tomarlos para todo el estado, pero desafortunadamente solamente en la década de los 30 o si no en la década de los 50 del siglo pasado, pues hay una gran cantidad de estaciones meteorológicas, pero si comparamos las cantidades de lluvia que se han reportado en el siglo XXI, por ejemplo, en el área metropolitana de Monterrey, vemos un aumento considerable. Por ejemplo, en el siglo XX, el que se captaran 1,000 milímetros de lluvia anual en el Observatorio Meteorológico de Monterrey, se requerían al menos 20 o 30 años para que se pudieran alcanzar o rebasar los 1,000 milímetros. Sin embargo, en este siglo XXI, llevamos aproximadamente unos 5 años o más en donde hemos alcanzado más de 1,000 milímetros de lluvia. En el siglo XX, normalmente la frecuencia de huracanes catastróficos o que tienen un potencial alto de generar catástrofes en Nuevo León, especialmente en la ciudad, pues era aproximadamente de ciclones no tan relevantes de unos 3 a 5 años y de grandes huracanes aproximadamente unos 30 años o 20 años, dependiendo en ese patrón. Sin embargo, en este año en particular, o en este siglo más bien, llevamos ya una gran cantidad. Comenzamos con el huracán Kate en el mes de octubre del año 2000, que fue el primero en llegar a Nuevo León en el mes de octubre. Entró por el sur de Tamaulipas y después llegó al sur de Nuevo León. Se combinó con un frente frío, generando gran cantidad de lluvia en el mes de octubre. Ayudó muchísimo a reducir la sequía que cargábamos de los 90s en el siglo pasado, definitivamente. Pero 5 años después ya estábamos hablando de Emily, de un huracán que llegó a ser categoría 5 y que tocó tierra precisamente en Tamaulipas. Después llega en el 2010 Alex, y cuando uno deja atrás eso, dice, bueno, pues ya va a pasar una gran cantidad de años sin que llegue un huracán que tenga el potencial de generar más de 1,000 milímetros de lluvia junto con otros fenómenos en un año en particular. Pues en el 2013 llega Ingrid y luego en el 2019 Fernand, una tormenta tropical que rompió récord de precipitación en 24 horas en el aeropuerto del norte, en la estación de la Conagua. Más de 500 milímetros en solamente 24 horas fue lo que generó Fernand. No había ningún registro de más de 500 milímetros de lluvia, ni siquiera con Alex, en tan solo 24 horas. Un año después llega Hanna y vuelve a romper un récord, ahora en el Observatorio Meteorológico, ya ubicado acá en el área de Guadalupe y Monterrey y San Nicolás, en esta zona acá en Constitución, sobre todo Monterrey y Guadalupe, ahí en la frontera de los dos municipios, y ahí generó también 500 milímetros de lluvia. Nosotros, en base a eso, pues estimábamos que tenía que pasar una gran cantidad de años antes de que volviéramos a tener un fenómeno así. Pocas veces se había visto que 2 ciclones grandes llegaran de manera consecutiva de un año para otro.
Sin embargo, llega el 2025 y oh sorpresa, y llega Alberto, una situación muy particular y especial la de Alberto, se los digo, porque fue una tormenta tropical nada más, mal desarrollada, nunca logró intensificarse, pero igual que Alex, era un ciclón de gran tamaño. Sí, tenía una circulación de más de unos 700 kilómetros, afectaba gran parte del Golfo de México, aunque estuviera muy desorganizado. Y eso a su vez también generó otro fenómeno muy parecido al de Alex, en donde las lluvias, aunque no fueron tan intensas en 24 horas, sí se prolongaron al menos durante 2 días en forma consecutiva y elevó también considerablemente el nivel del río Santa Catarina. En una situación que para mí en lo personal, revisando la poca información que tenemos del siglo XIX, de todo el siglo XX, nunca se había observado un periodo tan lluvioso como el que hemos experimentado en los últimos 25 años. Y eso definitivamente que tiene, independientemente que influyen ahí diferentes patrones atmosféricos, tiene mucho que ver precisamente con el incremento de la temperatura a nivel global. Sí, y precisamente con todo esto que hemos experimentado, todos estos fenómenos hidrometeorológicos, ¿cómo cree que se ha fortalecido la cultura de prevención de la población regiomontana? De manera muy significativa, sin lugar a dudas. Podemos sentirnos muy, muy orgullosos aquí en Nuevo León. Y en el país también, se ha mejorado muchísimo de forma exponencial, fenómeno tras fenómeno. Yo me tocó a mí comenzar al lado de mi maestro, ¿sí? En paz descanse el maestro Miguel Ángel Vidal. Él tenía la licencia número 35, no recuerdo el número exacto, de meteorólogo previsor. Fue de las primeras que se dieron en el país. Una persona maestro, pero además de amplia experiencia en hacer pronósticos como pronosticador del tiempo. En ese entonces, pues yo inicié con él a los 16 años en el canal 28. Fuimos y lo digo con mucho orgullo porque no fue, aunque el pronóstico era definitivamente del maestro Vidal, yo apenas comenzaba como su asistente. Sí, en ese año en particular, y sería muy bueno que ustedes también lo tomaran en cuenta y vieran precisamente algunos casos, ahí están en YouTube. Fuimos el primer medio de comunicación a nivel nacional que días antes de que llegara a un lugar en particular, hacíamos una cobertura completa, meteorológica, de la trayectoria del huracán, a través primero del Caribe, después a través de la península de Yucatán, y después a través del Golfo de México hasta su llegada a Tamaulipas. El día 16 de septiembre estuvimos haciendo reportes cada 2 horas de manera diaria. Don Miguel llegó a pronosticar casi 500 milímetros de lluvia en tan solo 24 horas. Sin embargo, en ese tiempo no existía protección civil y estábamos en el canal 28. Entonces, la cobertura que tenía el canal 28, canal de gobierno, que aumentó considerablemente durante ese sexenio, gracias en parte también por el pronóstico del tiempo. Don Miguel les demostró que sí se podía pronosticar un huracán, no solamente en el momento en que está llegando o 24 horas antes, sino hacerlo días antes. Pero la cobertura no fue tan significativa de los demás medios de comunicación. Y pues ya recordarán toda la situación que se vivió durante el huracán Gilberto, en donde pues fallecieron cientos de personas. Muchas de esos decesos pudieron haberse evitado, como sucedió en los huracanes posteriores, por protección civil. A raíz de eso se da un cambio muy significativo, no solamente por parte del gobierno en la creación de protección civil, sino también aumenta considerablemente la confianza del gobierno y sobre todo de los medios de comunicación en secciones de pronóstico del tiempo que sean profesionales, hechas por expertos y que en tiempo y forma puedan avisar de un fenómeno en particular para una zona en particular. Y fue un trabajo largo, arduo,
Y yo creo que se manifestó ya plenamente, con el huracán Emily. Fue una situación ahí extraordinaria de cómo, a diferencia del huracán Gilberto, pues la ciudad prácticamente se detuvo durante 2 días. Se tomaron todas las medidas de precaución, se le dio cobertura desde días atrás. Se les mencionó que precisamente se dirigía hacia Tamaulipas y Nuevo León y que era inminente y que íbamos a atravesar por un periodo de lluvias torrenciales, como sucede con todos los ciclones tropicales, y que a la larga implicaba un gran riesgo. Y así se fue construyendo a través de los medios de comunicación, pero también a través del gobierno y el fortalecimiento de protección civil. Y lo volvimos a ver en el huracán Alex, precisamente, donde se tomaron todas las previsiones días antes y durante el ciclón para reducir considerablemente la cantidad de personas no afectadas, pero al menos sí fallecidas, y se fue consolidando con otros huracanes, yo creo que alcanzando su máximo en cuanto a eficiencia por parte de Protección Civil de Nuevo León durante la tormenta tropical Fernán, durante el huracán Hanna, que hay que aclarar que ahí también en parte ayudó el hecho de que estuviéramos en pandemia, ¿sí? Y que estábamos aislados, no había mucha actividad y que fue un domingo en particular para un lunes, y en el caso de Alex. Y eso redujo considerablemente la cantidad de personas fallecidas. También juega un rol muy importante el hecho de, primero, haber canalizado el río Santa Catarina a raíz de la inundación de 1909. Una de las enseñanzas que dejó, porque esa es la inundación mayor, todavía no hemos experimentado en tiempos recientes una inundación de esa magnitud. La única estación que estaba disponible en ese entonces era el Observatorio Meteorológico, pero que estaba ubicado ahí en el Colegio Civil, y llegó a captar durante el mes de agosto 900 milímetros de lluvia en el centro de Monterrey. Imagínense la cantidad de lluvia que fue en las laderas de la Sierra Madre Oriental y sobre la Sierra Madre Oriental. Se estima que el río Santa Catarina llegó a esto en base a cálculos del Colegio de Ingenieros de Estados Unidos en ese entonces. El río llevó un caudal máximo de 6.500 metros cúbicos por segundo. Murieron miles de personas. La primera enseñanza era que precisamente no había que construir sobre el lecho del río, que no todavía fue muy bien aplicada, les soy sincero, durante el huracán Gilberto, porque muchas de las vidas también que se perdieron fue en colonias irregulares de posesioneros que estaban precisamente en el lecho del río, pero es entendible, habían pasado décadas y décadas y décadas de que no experimentábamos un fenómeno de esa magnitud. Y la segunda, que no solamente no era suficiente el canalizar el río, con esos 5,000 metros cúbicos por segundo que tiene de capacidad, sino que era necesario empezar a construir algo que también ya se había proyectado desde el siglo XIX y a inicios del siglo XX, la necesidad de construir presas para poder regular el río en eventos tan extremos como los huracanes. Gracias a eso, en el caso de Alex, la situación no pasó a mayores. Si estimamos que el río llegó a tener una capacidad, un máximo aforo de unos 2.500, aclarando que después del huracán Gilberto no desasolvaron el río. De los 5,000 metros cúbicos que tenía, perdió aproximadamente unos 1.500 metros cúbicos por segundo de capacidad, pero la presa Rompepicos jugó un rol muy importante para regular los escurrimientos de la parte alta de la cuenca del Santa Catarina, ya de Santiago, de la parte alta de Santiago y Santa Catarina. Y considero que gracias a la presa, pues el río no se desbordó en el huracán Alex, porque si se hubiera desbordado, pues poco o nada hubiera servido ahí en el centro del país, todas las previsiones que se tomaron, en el centro de la ciudad, de todas las previsiones que se tomaron para evitar decesos, porque hubiera sido una situación muy, muy, muy complicada. Ahora, después de Alex, el gobierno con agua, pues volvió a desasolvar el río, lo dejó una capacidad de 5,000 metros cúbicos por segundo,
pero consideramos que todavía el río Santa Catarina, la presa Rompepicos, la única que existe, pues tiene una capacidad de máxima de 1.500 metros cúbicos por segundo. En caso de que se reportara una inundación como la de 1909, que fue muy particular y especial, porque fueron 2 o 3 ciclones tropicales los que llegaron en el mismo mes a Nuevo León. El primero fue a inicios de agosto, que generó una gran inundación. Sin embargo, el río no llegó a desbordarse. Pero después, previo a que llegara el huracán de Monterrey, a finales del mes de agosto, hubo una tormenta tropical que ingresó allá a Tamaulipas. No tenemos a detalle exactamente cómo se fueron repartiendo la cantidad de la captación de lluvia en los 3 fenómenos, pero cuando llegó el huracán de Monterrey, pues el suelo ya estaba saturado de humedad y era indudable que el río se iba a incrementar considerablemente su caudal. Es como si después del huracán Alex, que estuvimos a punto de que hubiera otro, a la siguiente semana hubiera llegado otro, ahí sí la situación hubiera sido todavía mucho más complicada. Y esa es nuestra labor, prepararnos, mantenernos preparados, no solamente para un evento como Alex, o como Gilberto, o como el Viula. Por ahí hay otro huracán en la década de los 30, no recuerdo ahorita la fecha, sino para una inundación de grandes proporciones como sucedió en 1909. Y también considerar que solamente tenemos aproximadamente 150 años de estar de registros de precipitación. No sabemos si antes del siglo XIX hubo inundaciones todavía de mayor intensidad aquí en Nuevo León. Voy a adelantar tantito, Dani. Justamente digo, ya para ir cerrando un poquito ahí, ya vemos que Guillermo por ahí se tuvo que desconectar, pero justo lo que decía licenciado, la parte de que en el Gilberto había lugares irregulares, negocios también en su momento en el Alex, recuerdo mucho las canchas del Parque Río, en su momento en el Gilberto, pues los juegos mecánicos muy famosos aquellos. En la actualidad, ya 15 años después, seguimos construyendo obviamente por la necesidad del impulso económico, la necesidad de progresar, pero pues hay más puentes, ahora metro, hay más instalaciones, hasta un estadio querían por ahí construir. Así es, efectivamente. Se tienen que tomar en cuenta todos estos factores, estos antecedentes, hacer estudios, tomar en cuenta la capacidad, la erosión de ahí del río. O sea, es importante que se tomen en cuenta todos estos factores para poder realizar estos desarrollos. ¿Qué tan seguros son para la ciudadanía? ¿Soportarán o no soportarán un fenómeno meteorológico? Como bien tú lo dices, Rafael, pues no hay los suficientes estudios para saber qué tan seguro o no es precisamente la construcción, sobre todo a lo largo de las avenidas Morones Prieto y Constitución, ya la construcción de grandes edificios. Creo que hasta ahorita tanto la población en general como las autoridades han captado, y yo creo que ayuda mucho el hecho de tener esta gran cantidad de ciclones tropicales en los últimos años, 7 en los últimos 25 años, a generar conciencia y al menos ya evitar que se estén generando o construyendo o edificando dentro del río. Ya no existen esas colonias irregulares como sucedió en 1998, ya ni se diga en el 1909, donde así una gran parte de la Independencia o San Luisito, le decían en ese entonces, estaba precisamente construida dentro del río, además del puente de San Luisito, que hoy jugó un rol importante para generar una represa en esa zona en particular. Ahí ya hemos avanzado. Sin embargo, sí es muy importante hacer una mayor cantidad de estudios, simulaciones. Eso es lo que a veces nos falta, hacer simulaciones. Buscar material que esté disponible de 1909. Yo considero que en los registros debe haber todavía una gran cantidad ahí de relatos de cómo se desarrolló la inundación, porque no solamente el río Santa Catarina se desbordó, sino que
Una situación así también se vivió, por ejemplo, en uno de los antiguos cauces del río, que es donde se encuentra actualmente, o se encontraba el Ojo de Agua de Santa Lucía, ahí en Juan Ignacio Ramón. Hay que recordar que en Monterrey es una gran planicie de inundación, ¿sí? Un abanico fluvial de gran tamaño, únicamente construido a lo largo de miles y millones de años por el río Santa Catarina. ¿Sí? Hay algunos estudios por ahí que indican que el cauce, que es el que sigue actualmente, es el más nuevo de todos. Antes le decían al cauce viejo precisamente donde estaban los ojos de agua de Santa Lucía o el arroyo de Santa Lucía, en esa zona. Pero también por ahí he escuchado, no lo he verificado, pero una vez el gobernador mencionó que hay algunos estudios que indican que el río Santa Catarina, miles de años atrás, corría más bien hacia el norte, hacia el río Pesquería. ¿Sí? Y cada vez que hay una gran inundación arrastra enormes cantidades de sedimento y cambiaba de dirección. Hay relatos que indicaban que cambiaba de dirección de una inundación a otra en ese entonces. El hecho de que se haya canalizado, pues ayudó definitivamente a regular esa situación. Pero si nos vamos, por ejemplo, al caso de 1909, en este caso en particular, sí es importante mencionar que la ciudad era muy pequeña. Si llegamos a experimentar las cantidades de lluvia que se dieron en ese 1909, en este siglo, en la situación actual, donde pues prácticamente es puro concreto y asfalto, no solamente habría que considerar, aparte de la deforestación en la parte alta de la sierra de Coahuila y de Nuevo León, también hay que considerar que los escurrimientos debido al concreto y al asfalto van a aumentar considerablemente en una situación así, y puede ser la gota que derrama el vaso, por así mencionarlo, para llevar a una situación todavía mucho más complicada. También es muy importante destacar y hacer hincapié en que la finalidad de canalizar el río es que el agua fluya a gran velocidad, ¿sí? De manera controlada, para desfogarlo de la forma más rápida posible y evitar que el río eleve su nivel y se desborde. Pero, y eso un hidrólogo se los puede mencionar, es importante tenerlo libre de cualquier obstáculo, y eso incluye también no tener bosques dentro del río. El río Santa Catarina dejó de ser un río natural y nunca va a ser un río vivo de nuevo. La ciudad ha crecido muchísimo. Actualmente es un gran canal de desagüe, modificado por el ser humano para funcionar como tal. Y como todo canal de desagüe, debe estar libre de cualquier obstáculo. Y eso incluye también a vegetación de gran tamaño. Afortunadamente, con Alberto, la forma en que cayó la lluvia, sí, implicó que el río se creció considerablemente, pero no fue la cantidad de lluvia que cayó con Alex, ni siquiera con la del huracán Gilberto. Aunque el huracán Gilberto nomás nos afectó 24 horas, a diferencia de Alex que fueron 48, 72 horas. En Alex, aunque fueron más de 48 horas, la manera en que cayó la precipitación fue diferente a la que se dio con Fernán, con Hanna, con Gilberto y con Alex, donde se captaron 250, 300 o a veces más de 400 o 500 milímetros, como sucedió con alguno de ellos, en tan solo 24 horas. Entonces, de esa forma, el río se creció, ayudó a liberar parcialmente de vegetación, de árboles al río, pero aún queda una gran cantidad. Yo entiendo que nos faltan muchos espacios verdes en la ciudad, definitivamente. Sin embargo, hay que hacerle ver a la gente y al gobierno en general que el río Santa Catarina no es el lugar adecuado para tener un bosque. Así de definitivo. Gracias, licenciado. Vamos a proceder con la siguiente pregunta. Pues bueno, hay se escucha un perro. No sé si no pasa nada. No es mío, tengo un vecino aquí que siempre está a ver si ayuda un poco, pero así está todo el día, No, pero como que ya se escucha muy bien. Sí.
y hasta en la noche. Y luego dan esos juguetitos que se aprietan. No, imagínense, horas y horas y horas. No, imagino, no lo deja dormir. Va a quedar afónico el perro a corta vida, así es, mudo. Es como su gallo personal, todos los días lo levanta. Sí. Que se levanta súper temprano, ¿no? Todos los Sí, días. así es. Bueno, licenciado, ahorita que ya estamos a 2025, pues ya estamos a 15 años que fue este evento del huracán Alex. ¿Usted qué lecciones considera que aún no hemos aprendido como sociedad? En cuanto al huracán Alex, miren, reitero, siento que avanzamos muchísimo en cuanto a previsión en no solamente meteorológicamente hablando, sino en cuanto a protección civil se refiere. Y creo que se hizo muy evidente después, aunque no fueron huracanes de la magnitud de Alex, fueron tanto Fernán como Hanna, eran ciclones pequeños, intensos, en el caso de Hanna, pero pequeños, que sí dejaron quizá mayor cantidad de lluvia en 24 horas que los demás, pero fue muy focalizado, ¿sí? No llovió fuerte en la parte alta de la sierra con esos dos ciclones, a diferencia del caso de Alberto, que sí elevó de manera considerable porque los escurrimientos no eran del área metropolitana, como sucedió con Fernando, con Hanna, sino que venían de la parte alta de la sierra, ya del nacimiento, en la zona fronteriza entre Santiago y Coahuila. Me siento satisfecho, sí, muy satisfecho de lo que se logró con cada uno de esos ciclones. En una ciudad con 5,5 millones de personas, hablar de que fallecieron 2, 3 personas, por ejemplo, con Alberto, que fueron más bien, desafortunadamente, cuestiones ligadas a la lluvia, pero más por desatención. Hemos avanzado muchísimo. En parte de la gente ya hay una gran conciencia, pero sí nos falta muchísimo, y lo mencionaba por ahí en un tuit, en alguien que me preguntó ahora que sucedió la gran inundación extrema allá en Veracruz, en la Huasteca Potosina, que de poco o nada nos sirve tener, ya en casos extremos, aclaro, tener el mejor servicio meteorológico nacional, que el CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, hizo un estupendo trabajo, en este caso en particular. En todos los hizo, pero se ve que mejoraron aún más, en este caso pronosticando constantemente día tras día lluvias torrenciales con acumulados de más de 250 milímetros, como así sucedió. De nada sirve tener esos pronósticos si no tenemos monitoreo hidrológico en tiempo real o incluso un pronóstico hidrológico. Es en eso, además de fortalecer la red meteorológica e hidrológica, que la debemos de fortalecer considerablemente. Por ejemplo, en este 2005, el radar meteorológico de Tampico hubiera sido muy útil para determinar la cantidad de lluvias que estaban presentes en la parte alta de la Sierra Madre Oriental, la parte alta de la Huasteca Potosina, y el radar pues tiene meses fuera de servicio. El radar meteorológico es fundamental. Otra situación así se vivió con Otis. La falta de un radar meteorológico no ayudó a poder determinar con horas de anticipación que el huracán se estaba intensificando rápidamente. La falta de un avión cazahuracanes, no tiene México un avión cazahuracanes. En el caso de Otis, al ver que se estaba intensificando rápidamente y que aumentaban las sospechas de que algo raro estaba pasando con Otis ahí frente a las costas de Guerrero, independientemente de su trayectoria, pues de emergencia, el Estados Unidos, el Servicio Meteorológico, el Centro Nacional de Huracanes, en un avión de la Fuerza Aérea, de la Reserva de la Fuerza Aérea, pues de urgencia fue a Otis y encontró que era mucho más intenso
de lo que se observaban en el satélite. Pero si hubiéramos tenido un radar meteorológico que estuviera funcionando, porque ahí está, en Acapulco 1, pero tiene años sin funcionar, hubiéramos ganado varias horas para poder advertir a la gente de que el huracán se estaba fortaleciendo rápidamente. Y desafortunadamente no tenemos la cobertura completa. No funciona el radar meteorológico que estaba ubicado no recuerdo si ahí en Colima, en Manzanillo, tampoco el de Guerrero. Antes había creo que otro ahí en Veracruz, tampoco está el de Tamaulipas, solamente están funcionando el de Mérida. Total, de los 6 o 7 radares meteorológicos que tenía el país, que todavía no cubrían el 100%, ¿sí? A diferencia de Estados Unidos, que cubre el 100% de su territorio, pero no solamente en el rango largo, sino en el rango de alta definición. Nosotros tenemos muchos lugares, muchas lagunas meteorológicas. No hay la suficiente cobertura meteorológica en el Pacífico para poder identificar y surtir a los modelos de predicción numérica de información más adecuada, como sí sucede en el Atlántico, pero todo gracias a Estados Unidos, que manda innumerables aviones cazahuracanes, otros aviones de investigación que lanzan radiosondeos en torno a un huracán, y eso no lo hacemos del lado del Pacífico, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos confiar en los modelos de predicción numérica si ahí existe una enorme laguna, donde no existe una zona ciega, donde prácticamente no se hacen radiosondeos, no está radar meteorológico, no hay un avión cazahuracanes, no hay otros aviones que lancen sondas de emergencia en la periferia alrededor del huracán para poder determinar y que los modelos puedan ser más acertados? Es una situación que también no carecemos en el Golfo, gracias a Estados Unidos, pero sí faltan todavía innumerables estaciones hidrometeorológicas que no solamente midan en tiempo real la cantidad de lluvia presente y que se ha reportado, sino también estaciones que midan el nivel de los ríos para poder emitir en un pronóstico que le dice Now Forecasting en tiempo real y horas antes poder evacuar una zona en particular. Si nos vamos acá hacia Nuevo León, bueno, el estudio original, el proyecto original del río Santa Catarina son 3 presas rompepicos, no una nada más, ¿sí? Nada más se hizo una. No se hicieron las otras debido a la presión social, ¿sí? Y económica de que cómo construyas algo así, no se va a usar, esto es nada más para que me mueva dinero. Afortunadamente, pues desde la administración de Sócrates Rizo y luego de Fernando Canales, de Fernando Elizondo y al final Natividad, pues siguieron insistiendo y terminaron la presa. Presa que por ahí me han comentado debería haber estaba construida para aguantar una tasa de retorno de 10,000 años, pero no fue así. Muy apenas pudo controlar una inundación de cada 100 años. Entonces, urge buscar regular a lo máximo, aunque sean obras que se usen una vez cada 10, 20 o 30 años, para poder regular a la mayor cantidad de los escurrimientos. Actualmente se regula aproximadamente, creo que el 40% de la cuenca del Santa Catarina. Faltan 2 presas rompepicos más. Una que regule los escurrimientos que vienen de la parte alta de Santa Catarina y Coahuila, y una tercera que regule los 2 escurrimientos de ambas presas y así reducir considerablemente el nivel del río y estar preparados para una inundación que pueda ser aún mayor. La atmósfera nunca nos va a dejar de sorprender. Nosotros estamos viviendo en un milisegundo de la atmósfera, así prácticamente. Tenemos viviendo aquí 300, 400 años, midiendo y malamente, porque faltan muchas estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional ya no operan. ¿Sí? Actualmente, en los últimos años, dejaron de operar otras más. Y es increíble que en lugar de tener una mayor cantidad de estaciones meteorológicas e hidrológicas,
cada vez tenemos menos y cada vez confiamos más en los pronósticos que hacen los diferentes modelos de predicción numérica, que son muy eficientes. Sin embargo, para situaciones como la de Santa Catarina, sí es importante, ni siquiera en la cortina rompepicos, y a pesar de que fue una recomendación y es una obligación de la Conagua y una obligación del gobierno del estado, porque esa presa está a cargo del gobierno del estado, no hay equipo de medición. Yo estaba al aire el día jueves, si mal no recuerdo, ya en el mes de julio, en el 2010, ahí con el arquitecto, y veíamos que Río seguía subiendo. Teníamos una unidad ahí en el puente Zaragoza, una unidad móvil, y los de la unidad nos decían, oye, el agua está rozando ya el puente. Y yo le decía al arquitecto al aire, en vivo, no sabe la angustia que tengo de no poder saber qué está sucediendo allá atrás, en la rompepicos. Se llenó, está vertiendo por la parte superior. No hay ninguna estación que nos diga que el río lleva 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 metros cúbicos allá arriba, ni en la ciudad tampoco. Estamos a la buena de Dios. Afortunadamente, esa noche, después de 48 horas constantes de lluvia fuerte, moderada, pero sobre todo ese último día que fue intensa, torrencial, en ese efecto que le llamamos ahí efecto tren, donde se alineó los restos del ciclón con las montañas y era una tormenta detrás de otra moviéndose desde la región citrícola por toda la sierra, iban una detrás de otra y eso hizo que cayeran 150, 200 milímetros de lluvia más en unas cuantas horas. Y le decían, no, no había nadie en la Huasteca, no había manera de saber cuánto agua todavía venía bajando de las montañas. Entonces, en ese aspecto sí estamos todavía en pañales y hay que trabajar muchísimo. Creo que la gente ya se concientizó, a pesar de que vivimos en una ciudad donde definitivamente hay una gran carencia de drenaje pluvial, o no existe, así de simple. Yo siempre les digo que no necesariamente porque se tapan las alcantarillas se dan las inundaciones. Digo, ahí en el canal les digo, vayan a investigar y se van a dar cuenta. Es más, digo, salgan aquí a la avenida, en la calle Paricutín, a la 2 de abril, ahora la llamada don Jesús Dionisio González, y dígame si hay una boca tormenta. No hay ninguna. ¿Sí? ¿Una qué, perdón? Boca tormenta. ¿Sí? Una alcantarilla que hay para el de drenaje pluvial. Dice, no, es que la tenemos allá abajo. Digo, no, pues es que debe haber en cada cuadro una boca. El agua tiene que ir por el subsuelo, no por la calle. Nada sirve que tengas una gran alcantarilla a 1 kilómetro aguas abajo si la gente y los carros van a ser arrastrados acá arriba. Sí, no, tiene que ser. La cobertura del drenaje pluvial en la ciudad es pésima. Sí, y la que existe deja mucho que desear. Y a eso le agregamos esa falta de cultura en cuanto a la basura, pues se incrementa aún más esta condición. Y además de todas esas construcciones, colonias que están ubicadas en cañadas, que a veces ya uno le es imposible determinar, oye, aquí había un arroyo, no sabemos, los llenaron. Entonces, la ciudad estaba en una zona de alto riesgo, de muy alto riesgo. Y eso no solamente es en cuanto a la cantidad de lluvia, también hay que ver los deslaves. También hay que enfocarse mucho en estudios que permitan saber qué magnitud de deslaves hay en la sierra, porque precisamente después de eventos como estos, el riesgo de que se produzcan deslaves de gran magnitud en el Cerro Las Mitras, en el Cerro La Silla, pero sobre todo en la que más me preocupa es la Sierra de Anáhuac, donde está la Sierra de Chipín, que así se llama, Anáhuac, la M, el Copete de las Águilas. Son zonas
que pueden sufrir deslaves de grandes proporciones y no hay estudios hasta el momento que puedan determinar en qué riesgo estamos en esas zonas en particular. Gracias. Bueno, muy bien, licenciado. Bueno, ahorita nuestro compañero Guillermo Vázquez tuvo problemas con la conexión y se tuvo que... Sí, no hay problema. Así es. Sí, bueno, licenciado, pues en nombre de mis compañeros, de mi compañera Nancy Saucedo, Rafael Salinas, Guillermo Vázquez y su servidor Daniel Leiva, agradecemos profundamente a usted por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento sobre el huracán Alex y sobre la gestión de riesgos en Monterrey. Sin duda, yo creo que aquí todos podemos coincidir que pues lo que usted nos ha aportado nos deja una visión más clara sobre la importancia de la prevención, la coordinación entre las instituciones y la conciencia ciudadana frente a los fenómenos hidrometeorológicos. Y también, en nombre también de la maestría en gestión de riesgos y protección civil de la NAPRO Campus Chiapas, pues le extendemos nuestro agradecimiento, gratitud por su participación y por el tiempo que nos aportó el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por tomarme en cuenta. Yo muy agradecido que pueda compartir con ustedes todas estas experiencias. Ha sido un camino largo, desde que comencé con el maestro Vidal en 1988, pues ya en el 2028, si Dios me presta vida, pues ya estaría cumpliendo 40 años. Me siento muy satisfecho porque he continuado con el legado del maestro Miguel Ángel Vidal, pero ese legado se ha fortalecido considerablemente gracias a las autoridades que se han esforzado muchísimo en fortalecer considerablemente a Protección Civil. Me siento muy orgulloso, no solamente, te repito, el de Nuevo León, sino de Veracruz, de muchos estados. Sí, por ahí he escuchado algunos temas, algunos comentarios de sorpresa en otros países por el grado de avance que hay en cuanto a la previsión, en cuanto al grado de conciencia por parte de la población en general. Y ojalá que esto sirva para que las autoridades ahora se enfoquen, además de eso, y fortalecer esta situación. La comunicación es muy importante, en fortalecer los pronósticos, fortalecer el Servicio Meteorológico Nacional y también el área de hidrología, que es fundamental y muy importante. Sí, es importante que ustedes se enfoquen en mencionar en la carencia, porque en Veracruz sí existen, ¿sí? Pero repito, no sirven de nada si esa información no llega al público en general en tiempo y forma, unas horas antes, que les permita a ellos moverse. Ustedes imagínense que se dé una situación como la de 1909 o de mayor intensidad a la 1909, que a pesar de que el río esté canalizado y tenga una capacidad de 5,000 metros cúbicos por segundo, que habría que revisarlo, porque con Alberto probablemente ya perdió parte de esa capacidad porque arrastra gran cantidad de sedimentos. Llegue en algún momento a darse una situación de desbordamiento del río en el centro de Monterrey. El cauce nuevo está a mayor altura que el centro de Monterrey. Entonces, una gran cantidad de agua se empezaría a desplazar por las calles y avenidas del centro de Monterrey, y actualmente no tenemos ningún sistema de alerta para avisar en caso de una situación así tan extrema. Y es a ustedes, como especialistas en protección civil, van a jugar un rol muy importante no solamente aquí en Nuevo León, sino en los diferentes estados, en el exigir y convencer a la autoridad de que es muy importante fortalecer al Servicio Meteorológico Nacional y crear un sistema hidrológico como sucede en Estados Unidos, donde se emiten en tiempo y forma pronósticos de inundaciones con varias horas de anticipación. Imagínense, a pesar de que ellos tienen la mayor red de alertamiento, invierten no cientos, quizá miles de millones de dólares en prevención
meteorológica, hidrológica y en otro tipo de riesgos, le sucedió lo de Texas. Entonces, nos falta mucho por avanzar. Creo que Protección Civil actualmente, en cuanto a alertar, sí, y a avisar, hemos avanzado muchísimo, también los medios de comunicación, al menos aquí en el caso particular de Nuevo León, y hay una gran conciencia de parte de la población en general, de cuando se emite una alerta, siguen todas las recomendaciones, se mantienen en casa, ya cada una de las empresas inmediatamente manda temprano a sus trabajadores a casa. Se ha trabajado mucho, pero aún todavía falta más para casos de situación todavía mucho más extremas cuando se den inundaciones ya extraordinarias. No cabe duda que todavía nos falta mucho, Vera. Sí, no, muchísimo y mucho dinero que invertir. Convencer a los gobernantes de que es importante invertir, que todo esto se puede pronosticar. Y a lo mejor hay fenómenos que son muy locales, extremos, en donde pues, se aleja del alcance humano, pero en situaciones como las de Monterrey, donde hay una ciudad de 5,5 millones de personas, cruzado, que lo atraviesa un río, que tiene la capacidad de manejar 6,500 metros cúbicos por segundo, pues es muy importante fortalecer todavía esa red de alertamiento. Yo me sorprendí porque ahora con las inundaciones de la Huasteca Potosina, pues mencionaban que el río Pánuco llevaba 5,000 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y dije, el río Santa Catarina también puede llevar eso o más. La gran diferencia es que el río Pánuco se queda así durante días, semanas, y al final de cuentas maneja una cantidad enorme, un aforo gigantesco comparado con el río Santa Catarina, que son picos nada más de unas cuantas horas, pero que en esas cuantas horas pueden generar muchos daños. Y seguir concientizando a las personas, al público en general, y también a la autoridad de no bajar la guardia. Entre mayor sea la temperatura del planeta, ya se ha comprobado, es mayor la cantidad de vapor de agua. Con Alex se rompieron récord de agua precipitable en el sur de Texas y en el norte de Tamaulipas. Nunca se habían medido más de 85 milímetros de agua precipitable. Se rompió un récord histórico, ¿sí? Y eso quiere decir que ahora los huracanes tienen un mayor potencial, no solamente para generar vientos de mayor intensidad, porque también es indudable que la cantidad de huracanes categoría 5 se ha multiplicado exponencialmente en lo que va del siglo en el Atlántico, pero también la cantidad de lluvia que estos pueden generar es ahora mayor con respecto al siglo XIX o al siglo XX, y que eso a la larga puede traer consigo situaciones que nunca hemos observado en tiempos modernos. Muchísimas gracias, licenciado Ismael, un apasionado con el tema, con sí, muchísima experiencia. En lo que les pueda ayudar muchísimo, yo estoy ahí siempre al pendiente y con a veces revisando el Google Earth, viendo los cauces de los ríos constantemente, las montañas. Revisamos en cada fenómeno, cada modelo de predicción numérica. No saben lo que nos ayudaron, cómo ha avanzado la ciencia, sobre todo la tecnología, con el huracán Alberto, pero con la tormenta tropical Alberto. Si no fuera por los modelos, no hubiéramos llegado a ese nivel de performance en cuanto al pronóstico, en cuanto a la cantidad de lluvia pronosticada para esos días. Y fue gracias a los modelos de predicción numérica que pudimos hacer eso. Y lo mismo sucedió con Hanna y con Fernando, en donde nosotros nos costaba creer que los modelos pronosticaban eventos de 500 milímetros de lluvia en 24 horas y que al fin y al cabo terminaron cumpliéndose. Entonces, así constantemente seguimos revisando en la cuenca del río para saber y cada vez recabando más información para poder determinar qué situaciones se pueden dar que nos lleven a una situación más extrema que el huracán Alex.
En el caso de 1909 fue muy especial porque fueron 3. De esos, uno vamos a dejarlo como muy débil, el intermedio, pero los 2 no hemos experimentado una situación así en tiempos modernos. Sin embargo, después de ver todo lo que ha sucedido en este siglo XXI, pues no es de extrañar que podamos ver en el futuro no podemos saber exactamente, podemos saber días antes de una situación así, pero no en qué año en particular. Pero si se invierte mucho en investigación, pero sobre todo en redes meteorológicas, ya en tiempos reales, hay que aprovechar el avance de la tecnología. Ya Claro. hay que tener estaciones analógicas, son muy importantes, pero sí hay que tener toda una red de estaciones meteorológicas automáticas o pluviómetros, como lo tienen en la Ciudad de México, para poder determinar ahí con modelos matemáticos e hidrológicos los aforos o los caudales en los ríos y alertar en corto plazo a la ciudadanía. Ahorita que comentábamos acerca de difundir todos estos temas de prevención, de comunicación, de alertamiento, de preparación, no sé, algún inconveniente. ¿Es posible que nos pidan subir el video? Lo vamos a editar, ya, Sí. pero es posible que nos pidan subirlo a YouTube. No sé si tenga algún inconveniente. No, de ninguna manera. Sí, con todo gusto. Está muy largo, ¿eh? Platicamos Sí, mucho, pero fíjese, sí lo hacen. ayer antier también tuvimos entrevista con el comandante Jorge Camacho Rincón, que también Así nos es. tocó estar igual un apasionadísimo sobre el tema, y Sí, pues le tocó toda la parte de la emergencia, de la atención de la sí, emergencia. y hizo un trabajo estupendo, ¿eh? Sí, Y estupendo. Todos han hecho un trabajo estupendo, sí, desde Emily a la fecha. Todos los que han estado, Camacho, después uno de sus colaboradores se quedó, creo que con Miguel Perales, después. sí, Perales, ¿verdad? Efectivamente. Y ahora, entonces fue el ingeniero Eric Cavazos, también, y siempre estamos ahí en coordinación con ellos. Pero sí, yo lo que quiero comentar y todavía no se lo he dicho a Eric, pues sí nos hace falta que Nuevo León tenga un centro meteorológico, ¿sí? Enfocado a protección, que pertenezca a Protección Civil. El único que lo tiene así formal es Veracruz, pero integrado por meteorólogos titulados, expertos, capacitados. Es muy, muy importante. Es otra situación donde tenemos que trabajar todavía más. Afortunadamente, a pesar y también aprovechar para agradecer y felicitar el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional. Tienen una gran carencia de personal y de equipo, si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, y han hecho un trabajo estupendo en los últimos eventos, en los últimos años. Ahora hay que trabajar más en lo que es el área hidrológica, de alertamiento hidrológico, para reducir ahí los riesgos a la población en general en muchos estados del país. Claro, y es parte de lo que creo que se va buscando hacer, profesionalizar muchas de estas áreas. Muy brevemente le comento, licenciado, que bueno, esta es la materia de construcción social del riesgo. Y nosotros estamos llevándola como maestría, pero es un grupo donde somos puras personas localizadas aquí en Nuevo León. Así le llaman al grupo Capítulo Nuevo León. Entonces estamos... pues la mayoría de nosotros, la mayoría de ustedes son asesores externos en materia de protección civil. En específico, yo estoy en el área de seguridad industrial en una empresa, pero sí estamos tratando de desarrollar esto un poquito más de forma profesional, ¿no? Gracias. A sus órdenes. Gracias por